Bienvenidos nuevamente. Les vamos a develar la incógnita de quién es nuestro entrevistado de hoy, el señor Héctor Eduardo Cacho Gómez. Bienvenido, Cacho. Muchas gracias, Alberto. Gracias por haber venido. Es un verdadero placer y una alegría tenerte acá, como decíamos antes. Bueno, tu rostro es un rostro conocido en los medios, en este mismo canal, pero en general te entrevistan sobre las cuestiones urgentes de la cuestión hídrica en tu carácter de presidente de la Fundación Charlie Delbú, pero este es un programa de cultura y queremos darle ese enfoque a este reportaje. Y bueno, queremos hablar de cultura hídrica, no solo porque la Fundación haya publicado este libro maravilloso, un libro necesario, un libro yo diría imprescindible, digamos, que se ha incorporado al acervo cultural pampeano, que se llama Testimonio de los ríos robados, del cual vamos a hablar después, sino también porque yo tengo la percepción, creo que vos la compartirás, de que la Fundación es un actor cultural de la provincia, es responsable de alguna manera de haber mantenido viva la cultura hídrica pampeana y haberla rescatado en momentos en los que estaba prácticamente ausente de la agenda, a diferencia de cómo estamos hoy. No sé si coincidís con mi... Sí, la Fundación está por cumplir 34 años de existencia. En esos 34 años es como el mensaje de la Fundación con respecto a los ríos y al medio ambiente es como una gota que va ahora dando la piedra. Creo que existe una conciencia hídrica hoy en la provincia de La Pampa que era muchísimo menor hace 34 años cuando recién se inicia la Fundación. No es que no hubiera gente interesada en los temas hídricos, lo había, pero diríamos que era una pequeña minoría. Digamos, los enterados de estos problemas que a la gente, en general, a la mayor parte de la gente lo desconocía, no les interesaba, era algo muy lejano. El mérito de esos años de la Fundación fue el mérito de mucha gente, porque cuando se hace la Fundación participó una enorme cantidad de gente. Cuando uno mira los libros de las primeras actas, encuentra los gremios, centros de estudiantes, bloques legislativos, cámaras de comercio, la sociedad agrícola ganadera, artesanos, instituciones que ya no existen inclusive en este momento. Y algunos personajes notables, ¿no? Y algunos personajes notables, que fueron los que justamente construyeron lo que hoy es la Fundación. El primero que tenemos que referirnos es a don Víctor Arriaga, el escribano Arriaga, que era una persona muy jugado en estos temas, un gran benefactor. Actuó no solamente fundando junto con otros la Charlie, sino también el Club Estudiantes y otras instituciones más. Estaba, por ejemplo, don Raúl Datri, el fundador de Arena, su hijo Raulito, que fue directivo importante durante años. Estaba un personaje muy interesante, Héctor Torroba, alias el Pipa Torroba, don Tito Torroba también llamado, otra persona realmente de un gran, que fue ingeniero, tuvo empresas y sobre todo tuvo actitud social ante la provincia de La Pampa. Leopoldo Rómulo Casal, quien fuera rector de la universidad, fue un dirigente muy importante. No nos podemos olvidar también de Edgar Morisoli. Edgar estuvo desde el primer momento con la bandera de la Fundación, le tocó presidirla. O sea que dentro de este cúmulo de personas se comenzó a gestar esto. Esto que ha tenido un desarrollo prolongado y ha tenido sobre todo un enorme mérito, que no corresponde a los actuales dirigentes, que puedo ser yo u otras personas. El mérito es una construcción colectiva
que siguió, o sea, en estos 34 años se siguió trabajando, a veces más, a veces menos, pero se siguió trabajando. Entonces, nosotros creemos que el grado de conocimiento de los temas hídricos, especialmente, y también los ambientales, ha crecido en la población pampeana por acción de la Fundación. Hace 30 años, por decir una cifra, muy poca gente tenía claro incluso cuántos ríos había en La Pampa. Si uno sabía hacer una encuesta, mucha gente no sabía eso. Hoy en día el tema del robo de los ríos, el tema del río Colorado son temas instalados, y no digo que lo conozca la totalidad de la población, pero está en mucha gente, lo conoce mucha gente y ha permeado también en los partidos políticos. Los partidos políticos en sus plataformas todos tienen el tema hídrico como un tema central. Recuperar lo robado, desarrollar el río Colorado. En ese sentido, este gobierno ha hecho mucho, el gobierno anterior también hizo mucho. Hubo otros gobiernos que también hicieron, por ejemplo, don Agilio José Ergasoli, cuando fue gobernador, también tuvo su actuación muy interesante. También estuvo dando vuelta en la Fundación y todo lo demás. O sea que realmente diríamos que hay un antes y un después. El antes de la Fundación fueron movimientos populares que no estaban institucionalizados todavía como es la FUCHAT. La FUCHAT es heredera de la COPDRIP, de la Comisión Popular de Defensa de los Ríos Pampeanos, en el cual hubo otras personas que estuvieron, Pacheco Berongaray, por supuesto, también estuvo don Edgar Morisoli y otra gente más también, ¿no es cierto? No eran solamente ellos. Y antes, ¿qué hubo? Y antes hubo asambleas populares, donde estos personajes tuvieron que ver, los que yo he mencionado, en grandes asambleas en las cuales la gente debatía el tema, se enteraba, y esto cuajó finalmente en lo que es hoy la FUCHAT. No es ninguna casualidad, de todos modos, pensando el año 84, el retorno de la democracia, pienso cuántas instituciones se fundaron, cuántas con las que convivimos hoy, que son parte de nuestro acervo social y político, ¿no? Pienso en la Asociación Pampeana de Escritores, que también fueron todas instituciones que se fundaron por esa época. Exactamente, yo recuerdo muy bien que cuando vinieron a interesarnos a la universidad, las personas que hemos hablado, Arriaga, Torroba, Morisoli, Casal era el rector normalizado de la universidad, tuvimos una reunión justamente donde nos anunciaron que iban a formarse la Fundación Chagrepú. Y todos fuimos socios, o sea, todos estuvimos ahí de acuerdo en este tema. Y justamente el ambiente, como decís vos perfectamente, había un ambiente, la recuperación de la democracia, había un ambiente de euforia, que con la democracia sola se podía hacer casi todo, cosa que después el tiempo se encargó de Nos pusimos un poquito más humildes. Claro, exactamente, pero había una euforia muy grande con el advenimiento de la democracia después de esa noche tan larga y tan oscura que significó el proceso, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, como vos planteás, ese renacer, con sus más y con sus menos, sigue funcionando. Sigue existiendo la Asociación de Escritores, sigue existiendo la Fundación, y habrá otras tantas instituciones que también, el renacer de los centros estudiantiles en la universidad, son todas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Es interesante tu derrotero, cómo llegás a la Fundación, porque bueno, vos sos ingeniero agrónomo de profesión, has sido docente universitario toda tu vida, y llegás desde la militancia ecológica, digamos, a formar parte de la... Claro, yo en realidad como profesor universitario durante muchísimos años, yo llegué a la Fundación de una manera extraña. A mí me interesa mucho siempre el tema energético. Yo llegué a la Fundación por un tema que no tenía la Fundación, el tema de energía. Yo integro un grupo que está casi disuelto, que es el Grupo Moreno, Movimiento Nacional de Recuperación Energética, en el cual en esa época estaba Gustavo Calleja, que falleció el año pasado, estaba Pino Solanas, Hugo Palamidesi y muchas más personas, ¿no es cierto? Entonces constituimos una especie de filial acá y vamos a dar un curso de energía.
¿dónde podemos darlo? En la fundación. Entonces planteamos en la fundación esto y dijeron, pero acá tienen lugar para hacerlo, tienen lugar para funcionar. Entonces de alguna manera, digamos que nos atraparon, nos atraparon. Entonces, no solamente entonces me invitaron, por supuesto, a integrarme al Consejo de Administración, y diríamos que todas esas actividades... Cuando quisiste darte cuenta ya eras presidente. Exactamente. Al poco tiempo era vicepresidente y después fui presidente. Sucediendo a un gran amigo, que es Alberto Goldberg, que a la Fundación le debe mucho, y el libro le debe y este mucho libro a Alberto, también, sí. Realmente que es un viejo amigo, es uno de mis amigos más antiguos, desde la universidad somos amigos. En Rosario. No, en Buenos Aires, porque ¿En Buenos Aires? Yo hice parte del secundario en Buenos Aires y fue mi primer amigo en Buenos Aires, en el año 58. Okay. Tenía la vaga idea de que lo habías conocido allá en Rosario. Claro. Así que nosotros, como decimos en el libro en alguna parte, algunos dicen que somos la conciencia hídrica de La Pampa, tal vez sea exagerada esta frase, ¿no? Pero lo cierto es que la fundación, a través de todos estos años, de estos personajes y todos los que lo siguieron, han elevado la conciencia hídrica de La Pampa. Bueno, el título parece un poco rimbombante, pero si vamos a los hechos, efectivamente, digamos, cuando nadie más hablaba del tema, la Fundación seguía trabajando. Como bien dijiste vos, me encantó esa metáfora porque es una metáfora que emplea el agua, ¿no? La gota quebrada la piedra. Es muy bonito hablar de la Fundación en esos términos. Acá nos gusta la poesía en este programa, no sé si te habrás dado cuenta. Pensaba lo que dijiste de cuando te mudaste a Buenos Aires, algún día tendríamos que hacer un programa y hablar de tu papá. Bueno. Sobre todo, no sé cuánta gente sabe que tu papá fue vicepresidente de la Nación, un personaje sumamente importante, diseñero en la política argentina. Y bueno, quizás debiéramos hacerle un homenaje a él también en algún momento. Sí, sería muy agradable. Yo quiero decir nada más que yo nunca me presento como fulano de tal, hijo de Perengano, etcétera, Seguro, ¿no? sí. Pero sí, era la vieja política, muy distinta a la política actual. Y digo de la vieja política y rescato grandes nombres, puedo rescatar grandes nombres que de alguna manera yo también conocí accidentalmente, por ser mi padre quien era, y algunos los traté un poco más, algunos los traté un poco menos, pero es una parte de mi vida que la resguardo mucho, ¿no? Bien. Así que... Bien, pero una parte de tu vida de la que tenés que estar orgulloso. Sí, por cierto, sí. Cuando decíamos que la Fundación es una hacedora de cultura también, te quería preguntar, ¿no te parece que hace falta ahora un trabajo también con mejorar la calidad de la cultura hídrica del pampeano? Digo, dentro de poco, según la Corte Suprema, vamos a tener un caudal fluvial-ecológico en el río Atuel que va a ingresar a la provincia, pero ¿no tendríamos que trabajar un poquito más en recuperar o en desarrollar una cultura de qué hacemos con el agua? Sí, eso es muy, muy importante porque vos sabés que si bien la Argentina es un país que está muy bien dotado de recursos hídricos, no como otros países, La Pampa no es una provincia bien dotada, o sea que diríamos que nosotros estamos en una región semiárida a árida y el agua tiene que ser cuidada como un bien muy, muy, muy importante y que es escaso. Y colectivo. Y colectivo, por supuesto, porque la gente no sabe que si tiene una perforación y saca agua de la perforación, esa agua no es del dueño del lote o del campo, esa agua es de todos los pampeanos, es agua que es del Estado pampeano y tiene que ser cuidada esa agua. No porque sea de todos, es un recurso que nos compete a todos, sino porque por la propia escasez del agua nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener una cultura de ahorrar agua, eso es muy importante. Y justamente parte de nuestros problemas que tenemos en Santa Rosa
es la cultura del derroche del agua. O sea, según los estándares de Naciones Unidas, de la FAO, el consumo per cápita, acá lo multiplicamos por 4, por 5. O sea, malgastamos agua, cuando teníamos que contentarnos con ser más restrictivos en el uso, no mal usarla, pues son recursos, sobre todo en La Pampa, son recursos escasos. Y lo que vos decís, la cultura del agua, también tiene que ver con algo. La cultura del agua es lo que se perdió en la región donde estaban los ríos Atuel y Salado. Se perdió el recuerdo del agua. Es decir, la población actual de esos lugares sabía que había un río. Y cuando uno le pregunta, ¿ustedes quieren que retorne el río? Algunos pobladores dicen que no, que el río les molesta. O sea, se ha perdido la cultura del agua, se ha perdido el recuerdo del agua, y el río en algunos casos ha pasado de ser como un enemigo, en cierto modo. Y esto se nota en algunos pobladores que tienen sus explotaciones agrarias, son chiveros en general, casi todos ellos, en los cuales a lo mejor cuando viene una crecida, porque llovió mucho, porque nevó mucho del río Atuel o del río Salado, de pronto tienen inconveniente de que esa masa inesperada de agua le corta los caminos, le impide llegar a los corrales, le produce molestias en lo que está acostumbrado. Se ha acostumbrado a una cultura del desierto, cuando eso hace 100 años no era un desierto. No podemos decir, no era un Edén tampoco, pero era un desierto, era una condición desértica, pero donde reía un río y donde había bañados, humedales, en los cuales los animales pastaban, y en los cuales la gente en esos ríos tomaba el agua y tenía una vida muy superior en calidad a la actual. Entonces, ahí la cultura del agua se perdió, hay que recuperarla. Y además hay otro aspecto que es muy interesante, y es el único río que nos queda, el río Colorado. El río Colorado necesitamos hacer algo que es escaso, no es que no exista, pero son pocos los que lo tienen. La cultura del riego, la cultura de vivir en una región de riego. Entonces, es totalmente distinto. Cuando uno va a los lugares de riego, el Valle de Río Negro, va a Mendoza, va a San Juan, la cultura del riego es diferente. Necesitamos construir una cultura de riego sobre el río Colorado. ¿Para qué? Para que podamos hacer un desarrollo social, humano, económico, basado en el aprovechamiento del recurso hídrico. Actualmente debe haber unas 7, 8 mil hectáreas bajo riego, pero La Pampa puede tener más de 80.000. Entonces, si tomamos nada más que como comparación que lo que es la zona de riego de Río Negro y Neuquén son 40, 50 mil hectáreas, si La Pampa puede tener 80.000 hectáreas bajo riego, son ríos distintos, de calidad de agua, son suelos distintos, pero sin duda que sería un polo de desarrollo económico y humano fantástico. Y si eso se desarrollara, ya La Pampa dejaría de ser una provincia expulsora de población para ser una provincia en la cual los jóvenes tengan un lugar donde sentarse y donde desarrollarse, formar su familia y vivir de una actividad muy interesante como es las zonas de regadío. Porque no significa simplemente la zona de regadío el productor, el agricultor, significa todo lo que va acompañando a eso. O sea, esa producción genera canales comerciales, genera demanda de servicio, o sea, todo un sistema. Genera cantores populares que hacen también odas al río. Exactamente, exactamente. Y no nos olvidemos del vino que ya se está comenzando a producir y que es uno de los grandes motores de la cultura, ¿no? Totalmente. ¿No podemos imaginar a Bustiazo sin vino? No, sin duda. Imposible. Cacho, ¿me das un instante que vamos a hacer un pequeño corte y después continuamos con esta charla? Ustedes, por favor, no se vayan de allí.